Ahora sí, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora sí nos acomodamos, nos sentamos, nos ponemos cómodos, porque vamos a empezar con el estudio de la palabra. Hoy es un domingo especial, es un domingo hermoso. ¿Por qué? Porque celebramos siempre una vez más un culto importante en el que a los niños les podemos dar una bendición. El domingo pasado, si usted estuvo aquí, fue una prédica espectacular de parte de nuestro pastor. El mensaje del Espíritu Santo fue transmitido clara y meridianamente para entender para nosotros los creyentes lo que es la verdadera Navidad. Para nosotros la Navidad no es un momento solamente en el que nos abrazamos, decía el pastor, donde compramos el chancho para los que necesitan, los que tienen recursos, una sidra, para el comerciante las posibilidades de ganar un peso, ¿verdad? Ha visto usted en redes sociales, hemos subido unos cortos, unos clips, se llama, para que usted los vaya recordando. Y la verdadera Navidad es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo vino, se negó a sí mismo, se negó a su deidad, asumió la forma de hombre para morir y darnos, ¿qué cosa? Para darnos, ¿qué? Vida. Vida eterna. Diga, vida eterna. ¿Sabe cómo se llama esa vida eterna en el griego para que lo interpretemos como lo entendían los apóstoles? Esa vida eterna se llama una vida zoé. Diga, zoé. No zoés, porque zoés ya es un término bastante pesado, que tiene una connotación cultural rayando en lo inmoral, ¿verdad? En lo mal hablado, en la mala palabra, ¿no? Pero esta es una vida zoé. Así que mientras yo voy hablando, yo quiero que usted me vaya acompañando en las pantallas, porque vamos a hacer un análisis de esta vida zoé. Ya entendimos que Cristo vino, murió, se negó y asumió la forma de hombre, no escatimando ser igual a Dios, sino que se sometió y se entregó a sí mismo por amor, para que cada uno de nosotros recibamos vida y vida en abundancia. Ese es un principio que la iglesia lo entiende, es un principio que la iglesia lo conoce. Pero ¿qué pasa? El principio del Dios eterno y de imaginarnos a ese Dios eterno es muy limitado en la iglesia. Porque han limitado a Dios a la misma dimensión de Satanás. De tal manera que los que llegan a una congregación siempre andan teniendo esa dualidad de pensamiento y esa dualidad de guerra entre Dios y el diablo. Como si fueran dos archienemigos, como si fueran dos entes de igual fuerza, ¿verdad? Está siempre Batman contra el pingüino, más o menos, ¿verdad? Si queremos llevarlo a Hollywood. Pero en realidad no es Dios versus el diablo. Porque el diablo se mueve en una realidad en la cual Dios permite. Diga, Dios permite. No es que el diablo tenga igual fuerza que Dios. No es igual que el diablo puede hacer las cosas que hace Dios. No es que el diablo se mueve en una atmósfera independiente. El diablo ya ha sido despojado de poder y autoridad. Pero desde el principio hasta el fin, el diablo operó bajo el designio de Dios. Diga, designio de Dios. Para que usted lo entienda, ¿sabe lo que es un lienzo? Imagínese un lienzo. Un lienzo es un lugar donde el artista empieza a pintar y a transmitir una idea. Ese lienzo representa a Dios. Esa es la eternidad de Dios. Dios, por medio de Cristo, que es el autor y consumador de todas las cosas, por medio de quien fueron hechas, dice, todas las cosas, empezó a pintar todo. Y dentro de ese lienzo está distribuida la obra de arte que el autor quiere dar a conocer. Y dentro de ese lienzo está Satanás también. Y él se mueve bajo el designio que Dios le permite moverse para dar a conocer su perfecta voluntad. Porque todo este tema de la salvación, de la vida zoé, de la Navidad, de que Cristo vino y murió, no es para solucionar un problema en el que el hombre se metió, sino es una forma de Dios para manifestar su amor. Porque Él es amor. Y la única forma de manifestar su amor era mostrar bajo este protocolo de vida, bios, en la cual nosotros vamos desarrollando una vida anástrofe, que usted pronto va a entender qué significa eso, es el desarrollo de la vida de Dios. De tal manera que cuando usted lee Génesis, usted ve a Dios hablando consigo mismo en la Trinidad y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hay un principio de Dios de dar a conocer. Satanás se mueve bajo ese principio para el cual Dios muestre su amor. Porque Dios, dice la palabra, muestra su amor para con nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el primer principio que usted tiene que entender es que el diablo no opera autónomamente tratando de hacer lo que él quiere. Satanás opera bajo el designio y la autoridad que Dios estableció para que él opere.
Dice la palabra que a nosotros nos guarda y el maligno no nos toca. A los que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Usted lo entiende? El Dios de paz nos guarda, nos santifica, nos protege y nadie los arrebata de mi mano, dice Mateo, en uno de los evangelios. Si yo estoy con ustedes, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es una realidad. El diablo opera ahora tratando de engañar y de detener el avance de la iglesia. Lo que el diablo está haciendo es oponiéndose a la revelación del Cristo y a la manifestación de una nueva vida, que es la vida del Cristo en nosotros. Esa nueva vida que se llama vida eterna, que Dios nos regaló al morir en la cruz del Calvario y al resucitar y impartirnos de esa vida, aquellos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. El diablo lo que hace es detener el avance y la manifestación de esta vida. ¿Y cómo lo hace? Bajo el principio del anticristo. Cuando usted lee Apocalipsis y lee 1 Juan, dice: ahora se han levantado muchos anticristos. El problema es que el diablo ha llevado una distorsión completa del entendimiento de las escrituras, que cuando usted lee Apocalipsis es un libro que genera temor. Nadie quiere leer Apocalipsis porque Apocalipsis no trae paz al alma. Apocalipsis lo que trae es duda, temor, miedo, aflicción. Porque empezamos con las trompetas y luego de la séptima trompeta aparecen los 7 sellos. Y luego de los 7 sellos aparecen las 7 copas. O 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y entonces el dragón, la mujer, el desierto, el anticristo, 1000 años por aquí, la nueva Jerusalén, la guerra de Armagedón, Magog y todo eso que está en Apocalipsis, usted no lo entiende y le genera temor, así que lo que hace es cierra Apocalipsis y se va nuevamente a los libros en los cuales usted encuentra paz. Y eso es lo que hace el enemigo, distorsionar el entendimiento del evangelio del reino, para que la iglesia no avance y no manifieste esta vida del resucitado, que no es otra cosa que Cristo viviendo a través de nosotros. Entonces, si nos vamos a las pantallas, usted me acompaña ahí, me habilita para que yo pueda avanzar. Hay un origen de la frustración. ¿Por qué? Porque la fe no es solamente la convicción de lo que se espera, ¿verdad? ¿O qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sino que la fe para nosotros como cristianos durante mucho tiempo, ¿verdad?, ha sido un sistema de modificación de comportamiento y de esfuerzo humano para imitar a Cristo. Entonces, lo que ha hecho la iglesia, ¿sí? ¿Estamos listos? Dame 2 minutos y brinca. Lo que ha hecho la iglesia, en vez de manifestar la vida de Cristo, es imitar a Cristo. Entonces, lo que ha hecho es modificar el comportamiento por medio del esfuerzo humano. De tal manera que cuando usted viene aquí a la iglesia, el pastor lo que le dice es cómo debe comportarse. El pastor le da un modelo de comportamiento y le dice: hermano, así usted debe comportarse porque la Biblia dice que un creyente se comporta así. Y entonces empezamos a poner dogmas y doctrinas de tal manera que como la vida del hermanito no ha sido todavía resucitada por la vida Zoe, lo que él tiene es una vida almática, una vida psique, una vida suche, que es la vida del alma. Él desarrolla su vida normalmente. Entonces, cuando entra a la congregación, lo que hace es tratar de emular el comportamiento de lo que la Biblia dice de cómo deben comportarse los creyentes. Entonces, en la Biblia encontramos cuáles son el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, viene el pastor y le enseña que usted tiene que tener bondad. Entonces usted se esfuerza por tener bondad y usted se esfuerza por tener bondad. Entonces llegan estas épocas de fin de año y lo que le nace a usted es un deseo en el alma y en el corazón de ayudar al que no tiene. 364 días del año para atrás usted nunca ayudó a nadie. No le nació ni por si acaso agarrar a un chico de la calle y vestirlo. Pero ahora, como el espíritu navideño se siente y todo hay un mover de necesidad, entonces usted quiere ayudar a alguien. ¿Por qué? Porque hay un movimiento, pero no hay una naturalización de la vida del Cristo. Y eso es lo que necesitamos entender, que la vida Zoe no es una domesticación de la vida almática. No es que usted viene aquí a la iglesia a que la palabra de Dios lo domestique. Perdóneme si uso esa palabra, pero eso es lo que ha pasado durante mucho tiempo. Hemos venido a la iglesia a que a través del pastor, de los versículos bíblicos, nos domestiquen y nos enseñen que los que son diáconos, como dice la palabra, tienen que ser varón de una sola mujer, tienen que ser autoridad en su casa, ¿verdad? Pablo le recomienda a Timoteo que huya de las pasiones juveniles, que huya de todo. Y lo que hacemos entonces es agarrar esos versos bíblicos y empezar a armar un brete, un corral, para que nosotros cuando estemos en la iglesia sepamos cuáles son los límites y con esos límites no salgamos de ahí.
Y lo que estamos haciendo es parecernos a Israel del Antiguo Testamento, en el cual Dios le dio las leyes para que ellos tengan una tranquera, tengan un corral para cual se muevan y puedan, por medio de la ley que estaba fuera de ellos, porque la ley no nacía de ellos, la ley fue dada por Dios como una medida correctiva y de delimitación hasta donde ellos podían llegar y dónde no. Pero la promesa era que iba a venir un Salvador que iba a darnos de esa vida, de tal manera que esa ley que ahora estaba escrita en piedras, ahora para nosotros va a estar escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. Entonces voy a hacer ahí una pausa. Si me pueden ayudar llamándolo a los niños para que lo aprovechemos a Ringo que tiene que partir. Y usted quede ahí meditando un momento en esta primer parte. Es la vida que usted está desarrollando como creyente, una vida domesticada, la cual usted forza día a día para parecerse a Cristo, o realmente es la vida zoé de Cristo que natural y voluntariamente, a pesar de que muchas veces usted no quiere obedecer, hace y produce el fruto del Espíritu. Es una meditación en la que tenemos que hacer, porque si seguimos como iglesia nosotros trabajando y forzándonos para producir nosotros la imagen de Cristo, vamos a estar mal, porque nunca nosotros con nuestra propia carne, con nuestro propio pensamiento, vamos a poder imitar a Cristo. Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo soy. Pero hay una imitación del Espíritu que produce en nosotros una imagen de Dios. Pero realmente la imagen que usted está produciendo, producto de forzar su vida para adecuarse y comportarse como usted quiere, es la vida de Dios. Y eso es lo que yo necesito explicarles hoy para que usted lo entienda. Lo hemos desarrollado una, otra y otra vez. Pero cada vez que vamos avanzando en el nivel de conocimiento, necesitamos volver a profundizar en esto. La vida del alma, que es la vida psique, que es la vida que se opone a Dios, que lo que busca es el deseo de nuestro corazón y desea solo satisfacer los deseos de la carne, o la vida del Espíritu, que hace una lucha en nuestra mente para que renunciemos al yo. Renunciemos a lo que me gusta, renunciemos a lo que me agrada y obedezca a Dios para que me quite el pan de la boca y lo comparta con el hambriento, dice Isaías, porque ese es el verdadero ayuno. Esa medida de amor que yo tengo, producto de la vida del Espíritu, que me hace perdonar ofensas inquebrantables. ¿Hay perdón en usted? ¿Entiende lo que es perdón? Los niños pasan rápidamente. Vamos pasando para compartir con ellos. Voy a mover esto un poquito para que usted pueda aprovechar este tiempo y retomemos con el tema de la palabra. Buenos días, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Con mucho cariño, los niños de la iglesia hoy van a presentar un acróstico con la palabra Navidad. Y como siempre, la anterior vez se dieron cuenta, igual que en cada letra representa o van a decir un versículo bíblico. Así que esperamos que todo esto sea para la honra y para la gloria de nuestro Dios y que también para de mucha bendición para todos ustedes. No temas porque estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 110:1. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:15. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nosotros pronto auxiliaremos en las tribulaciones. Salmo 46:1. Y los más pequeños van a subir y van a cantar una canción junto con los más grandes.
Ya están los niños ahí, con eso se compraron su regalo. Lo tienen bien ganado ahí, la iglesia se los tiene preparados. Así que ustedes van ahí pasando, van tomando su asiento. Compartimos la palabra rápidamente ahora con la Navidad. Lo hemos movido un poco el tiempo, le pido nos dispense, pero es porque hay un compromiso de por medio en el cual nuestro hermano Ringo lo teníamos que aprovechar aquí. Pero usted ha visto que estamos creciendo. Entonces, retomando, recapitulando, reanalizando. ¿Cuál es la vida que tiene que tener el creyente? ¿Una vida almática o una vida zoe? Cuando hablamos de vida zoe, entonces es una vida espiritual y necesitamos hacer el análisis y la comparación. Vamos a analizar la vida almática. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo identifico si estoy caminando en una vida almática? Y pastor, ¿cómo identifico si realmente voy caminando por la vida zoe? ¿Cómo entonces entiendo? La vida almática está basada en el esfuerzo del alma, de la psiquis, de la mente, en el análisis, donde usted se esfuerza. ¿A usted se esfuerza por amar a su hermano? ¿Se esfuerza usted para cumplir con lo que dice la palabra de ser esposo de una sola mujer? Hermano, ¿usted se esfuerza en la palabra para no mentir? ¿Se esfuerza usted y se trauma por la falta de capacidad de amar y perdonar que hay en usted? Entonces, si hay una presión de todos los días ahí, usted está caminando una vida almática. ¿Cuál es el objetivo de esa vida que usted está desarrollando en la cual usted se impugna o se impugna el castigo? Es tratar de imitar a Cristo por el esfuerzo propio. Entonces, ¿cuál es el resultado que hay? Frustración, fracaso. Y todos estábamos caminando por esa vida. Nosotros caminábamos por ese camino. Por eso la palabra en Isaías dice, varaos en la senda antigua, o varaos en los caminos, dice. Preguntad por la senda antigua, y cuando encuentren cuál es la senda antigua, transiten por ella. Esa es la vida almática en la que hay esfuerzo, en la que hay dolor, en la que hay aflicción, en la que hay frustración, donde usted unas veces está con el alma y el espíritu que cree que puede patearlo al diablo y lo puede expulsar de su casa. Y hay otros niveles en los que está como Elías en una cueva llorando porque no puede tirarse un tiro porque es pecado. Y si se tira un tiro de suicidio y se va al infierno. Tin, tin, tin. En eso, un día usted está que puede echar fuera demonios y otro día que no puede ni votar a la suegra. Triste. Sin capacidad de poder desarrollar esa vida espiritual. Y la vida del Cristo tiene que ser desarrollada en cada uno de nosotros para que lleguemos a una medida, a la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cuál es la vida zoe, pastor? La vida zoe está basada en la impartición de una nueva vida que nace producto de la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces, Pablo decía en Gálatas, yo estoy juntamente con Cristo. ¿Cómo estaba Pablo con Cristo? Crucificado. Y ya no vivo yo, decía, más Cristo vive. Es aquí que todas las cosas viejas y todas son hechas. Esa es la comprensión que tenemos que tener. Esa vida nace producto de morir nosotros. ¿Dónde hay dolor? Cuando yo no quiero matar la carne. ¿Sabe por qué la carne se opone? Porque sabe que tiene que morir. Entonces ella lucha como aquel que se está ahogando. ¿Ha intentado usted salvar a alguien que se está ahogando? Las probabilidades de alguien que quiera salvar a alguien que se está ahogando y no tiene una formación, el riesgo elevado de que ambos mueran es elevado. Por eso es que hay muchas personas que han muerto porque estaban intentando salvar a alguien que se estaba ahogando. Y como no tienen la capacidad, la formación, la fuerza física para poder domar y dominar a la persona que se está ahogando, entonces también sucumben y también mueren. Para poder salvar a alguien que se está ahogando, usted tiene que tener capacidad, criterio y fuerza. Si es una mujer, la recomendación es que usted a la mujer, ¿de dónde la tiene que sacar? De los pelos, pues de la nuca, de ahí de atrás, y traerla hacia atrás para que ella no tenga ahogar. Porque, ¿cuál es el instinto de la persona que se está ahogando? Agarrarse de alguien y trepar, ¿verdad? Entonces, si usted va todo hermoso, armonioso, a querer decir, tranquila mamita, yo te voy a salvar, lo que usted le quiera agarrar, ella le entierra las uñas y empieza a desconocer, porque su instinto de supervivencia es salir como sea. Así funciona la carne. La carne usted la quiere matar, la quiere dominar con la palabra y con el conocimiento y con la intención, pero la carne quiere seguir luchando y va a seguir luchando y va a seguir luchando. En Cristo ya hemos muerto y hemos resucitado, pero la carne todavía sigue operando hasta que venga el día del juicio en la cual nosotros seamos llamados a la presencia de Dios. Y este polvo que es cuerpo y esta carne se vuelve al polvo de donde fue tomada. Pero hasta entonces va a seguir luchando. Y la vida espiritual es esa resurrección. El objetivo de esto no es imitar a Cristo. No es que usted se parezca a Cristo, es que usted manifieste a Cristo. ¿Y cómo lo manifiesta? Con una medida de amor sobrenatural. El perdón es algo que se otorga no a alguien que te está pidiendo perdón, porque el perdón libera.
El problema es que el concepto y el precio que le hemos dado, o la moneda o el valor que hemos dado a la palabra perdón, está tan devaluada que la hemos comparado únicamente a una disculpa. Y asumimos que el perdón es una disculpa. El perdón es una capacidad que Dios nos dio de liberarnos a nosotros del peso y de la carga de lo que representa cargar con ese dolor y tratar de solucionarlo por nosotros mismos. El perdón se otorga a alguien a pesar de que no lo pida, porque el perdón es la liberación propia que hago por medio del Espíritu para liberarme de toda esa carga emocional, almática, espiritual que va a seguir arrastrando mi vida hacia el pasado, hacia el dolor, y no me va a dejar avanzar. El perdón se otorga no porque alguien lo merezca. El problema es que si no lo merece, no le entrego el perdón. Entonces el perdón es una moneda de intercambio, cuando el perdón es una moneda que paga deudas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muera por nosotros. Y por medio de ese sacrificio nos perdonó, nos perdonó, porque nosotros éramos enemigos de Cristo. Entonces, al morir Cristo en la cruz del Calvario, por medio de esa sangre, a nosotros nos perdonó, no por algo que nosotros hicimos. Por eso es que esta vida no es por el comportamiento religioso que usted tenga, del cumplimiento de los 10 mandamientos o los 66 libros de la Biblia. Esto se trata porque hay una vida de Cristo resucitando y naciendo en usted. Y si usted esto no lo entiende, no lo comprende, no lo digiere y no lo analiza, entonces usted sigue luchando, tratando de imitar a Cristo, pero no lo está manifestando. Por eso es que el perdón es importante, porque el perdón está ligado al amor. El perdón echa fuera cualquier conflicto almático que hay en nosotros, y el amor echa fuera el temor. Por eso es que el perdón usted lo entrega, no porque alguien lo merece, o porque alguien lo pida, o porque alguien se lo haya ganado, sino porque eso es el fruto del Espíritu, de liberarnos a nosotros con las cargas, donde el Señor Jesucristo dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Por eso es que necesitamos ver, usted está perdonando, sí, pastor, pero solo a los que me conviene. No, usted tiene que aprender a perdonar y tiene que necesitar de Dios para producir ese perdón. Entonces esa vida zoé lo que causa en nosotros es reposo, es libertad. Y hay un fruto orgánico, diga orgánico. ¿Qué es un fruto orgánico? Es algo que se produce de manera natural sin que usted haga fuerza. Porque te siembra una semilla de mandarina, dijo el pastor, y una semilla de mandarina produce un árbol que produce ¿cuántas mandarinas, pastor? 1500, 3000, 4000 mandarinas. Pero usted no lo ve al arbolito de mandarina todos los días pujando para que salgan mandarinas. Porque es orgánico, porque es natural, porque esa semilla carga un potencial de producción. La vida zoé que está desarrollada en usted carga un potencial de producción del fruto del Espíritu, de tal manera que usted no tiene que esforzarse para amar y para soportar, sino que es el fruto del Espíritu que nace. ¿Cómo se compara eso, pastor? Como el amor de un padre a un hijo. El padre no está esforzándose por amar a su hijo. El padre le nace un amor. Cuando lo recibe en sus brazos, la primera vez que nace del vientre de su mujer, y lo recibe el padre o la madre en sus brazos, ese niño no hizo nada para merecer el amor y el compromiso de una vida de sacrificios para sostener su realidad. El niño solo estuvo ahí. Es más, ocasionó dolor, aflicción, insomnio, malestares, vómito. Le desfigura el cuerpo a las madres y a algunos padres también. Pero el amor verdadero de un padre cubre esa multitud de dolores. Y cuando los encuentra y cuando los tiene en sus brazos, se olvida de eso. Se olvida de los sufrimientos y solo ve el potencial de lo que ahora él como padre va a renunciar para que su hijo tenga. Y en algunos casos también tenga para que se entretenga. Pero hay una formación. Y ese es el amor de Dios que nace en nosotros. No porque lo merezcamos, no porque nosotros guardamos la palabra, guardamos el sábado, guardamos el domingo, guardamos el día del ayuno, porque nos guardamos piadosamente. No, porque todo lo que agrada a Dios no es lo que produce usted, sino la vida de Cristo que se materializa en los actos que hay en usted. Pastor, pero eso es complicado de entenderlo. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está Cristo? En la medida del esfuerzo. Esforzado, dice la palabra, para estudiar y para escudriñar. Pero la producción de la vida
viene de la relación y de la intimidad que hay con Dios. Por eso es que esta vida Zoe es importante y para eso necesitamos analizarla. Hay una vida bios que la hemos estudiado, la vida biológica. Es la vida celular, es la vida que es común a toda la creación, es la vida que se desarrolla en toda la creación animada, que tiene vida. Cuando hablamos de animada es que tiene vida. Animales, seres unicelulares, seres pluricelulares, bacterias, humanos. Vida biológica. Y esa vida está regulada, legislada, bajo una existencia física, orgánica, en la cual hay reproducción y hay muerte. Y está limitada a su existencia hasta la muerte. Esa es la vida biológica. Tiene un dominio físico y está marcada por un dominio temporal. Nadie puede aumentar un día a sus días, porque ya están establecidos, todos los días fueron escritos y fueron declarados. Pero pastor, hay una promesa de que lo que obedece a su padre y su madre serán sus días largos en la tierra. Eso está escrito. Necesitamos entender la palabra con la realidad y con la mente de Cristo, porque lo contrario vamos a encontrar versículos que van a ir contraponiéndose a lo que nosotros decimos, pero este versículo dice otra cosa. Si usted, pastor, dice que los días de nuestra vida ya están escritos y en otro versículo yo encuentro que si honro a mi padre y a mi madre, los días van a ser más largos, entonces ¿cuál versículo es el que prima? Y ahí aparece, hay una tensión aparentemente. Pero cuando usted analiza y encuentra la mente del Creador, Dios habita en nuestro presente, en nuestro pasado, en nuestro futuro. Entonces, cuando decimos Dios habita, no es que Dios se mete en el pasado, no es que Dios se mete en el presente, ni es que Dios se va al futuro, sino que tu pasado, tu presente y tu futuro están contenidos en Él. Toda la vida que se desarrolla, tanto espiritual como terrenal, están desarrolladas en Dios. Entonces eso está en Dios y Dios lo conoce, porque para nosotros el tiempo es algo cronológico que vamos caminando, siempre se los enseño, de un pasado a un presente y de un presente a un futuro. Y es una línea unidireccional en la cual nosotros vamos avanzando. Pero en Dios, en la eternidad, el tiempo no existe, porque no hay tiempo en la eternidad de Dios. Todo el tiempo en Dios es algo cíclico en lo cual habita en Él. Entonces, para Dios no hay un pasado de usted. Para Dios no hay un presente de usted. Para Dios no hay un futuro. Para Dios lo que hay en usted es la vida de su Hijo Jesucristo habitando en usted, que es trigo y no es cizaña. Y usted es trigo y la vida de Cristo está en usted porque hay una manifestación de esa vida Zoe. Y esa vida Zoe se materializa en esta vida del alma, diga vida psique. Esa vida del alma es donde está la voluntad de las personas, donde está el asentamiento o el asiento de las emociones, todo lo que usted razona. Esa vida almática es la esfera de la personalidad, emociones, voluntad, el yo natural, el esfuerzo humano. Y esa vida almática conduce a un cristianismo de modificación del comportamiento. Entonces, usted ha venido a la iglesia a que le modifiquen el comportamiento. Si usted ha venido así, déjeme decirle que usted está equivocado, porque aquí no cambiamos. Esto no es un taller de chaperío de la vida del hermano. Este es un cementerio. Este es un valle de huesos secos. Es aquí donde usted viene a encontrarse con su tumba para morir y resucitar con Cristo. Porque si usted viene aquí para que Dios le arregle el matrimonio y le arregle la vida como usted la tiene, porque a usted le gusta vivir así y no renuncia a esa vida, déjeme decirle que usted va a seguir viviendo una vida anástrofe, que es la vida que vamos a designar ahora. Es la conducta desordenada en esclavitud de la naturaleza que hay por Adán, una naturaleza caída, que lo que busca es tener enemistad con Dios. Entonces, esa vida anástrofe que se conoce ahora en psicología, para que usted lo entienda por la misma ofrenda, es como el cauce de un río. ¿Sabe lo que es un cauce de un río? Esa vida anástrofe es el canal. Y por ese canal puede conducir la vida Zoe y puede transitar esa vida renacida, que es la vida que viene por un don divino, por un regalo de parte de Dios, que conduce a un cristianismo de manifestación por una naturaleza orgánica, natural. Porque la vida de Dios va produciendo en usted. O de lo contrario, sigue usted viviendo su vida almática conforme a sus propios deseos y su propia concupiscencia. ¿Cuál es el riesgo? Que si usted vive su vida almática, usted va a ser seducido y atraído por su propia concupiscencia y entonces va a tener como resultado la práctica y el ejercicio del pecado. Si usted sigue sometiéndose a su propio deseo y a su propia voluntad de que Dios tiene que mejorarlo a usted, usted tiene que morir. Pablo se reconoció y dijo: el enemigo soy yo. El enemigo es mi carne que se opone a todo lo que se llama Dios. Entonces ahora yo voy a morir para poder participar de esta vida Zoe. Y esta vida Zoe, ¿qué es entonces? ¿De dónde viene? Es un origen divino de parte de Dios, no por obras, para que usted no se gloríe. No es que usted hizo algo, no es que usted pasó y se arrepintió, no es que usted hizo la oración del penitente pecador, no es que usted reconoció que estaba muerto en sus delitos y pecados, porque esa vida viene desde antes de ese reconocimiento. Y esta es la primera verdad que siempre la repito y usted la tiene que entender. Hermano, usted no ha sido salvo porque pasó y hizo la oración del penitente pecador.
Hermano, usted no es salvo porque hay una manifestación del milagro de Dios porque le sanó un pie. Hermano, usted no es salvo porque le creyó a Dios. Y esto es algo duro de entender. Nosotros somos salvos porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. La vida de Dios nos ha sido depositada desde antes. Fuimos sellados con su Espíritu desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, producto de ese sello, de esa verdad, y una comunicación de una palabra viva, de verdad efectiva, comunicada a nuestro espíritu, diga espíritu, nos hace renacer a la vida y reconocer que nosotros estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, mas ahora tenemos vida. Y esa vida que poseemos nosotros no es porque algo hicimos como muertos, porque el muerto no puede hacer nada. El muerto, está podrido. Lo que hay es una medida de amor, por eso es un don, es un regalo. Esa vida que Dios le da a usted no es porque usted se esfuerza, sino porque a Él le plació entregarle esa vida, porque a Él le plació morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Esa es una medida de verdad. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la buena noticia. Eso es lo que nos debe volar la cabeza y vivir agradecidos, porque no somos salvos por algo que hicimos. No participamos de una vida espiritual resucitada por algo que dejamos de hacer, sino porque a Dios le plació sellarlo con su Santo Espíritu y declararlo salvo. Y eso es lo que lo tiene que tener a usted agradecido. Dios te salva y la producción de esa vida va a hacer que usted renuncie voluntariamente a todos aquellos actos de pecado inmorales que su alma quiere practicar porque le gustan. Y esto no se trata de que el diablo está tentándolo a usted para que usted peque. Si bien hay una verdad de gobierno, señorío, donde el diablo se opone, pero el diablo no puede quitarte la vida eterna. Entonces la lucha del diablo con los escogidos no es para mandarlos al infierno. El problema es que la iglesia sigue peleando con el diablo porque siente que se está yendo al infierno y está perdiendo efectividad y está perdiendo la capacidad de comunicar las buenas nuevas, porque ella misma se encuentra debilitada y condenada. No hay nada peor que una iglesia autocondenada. Por eso es que no hay producción de vida. Por eso es que somos estériles muchas veces, porque la vida de Dios no puede fluir de manera pura y continua en nosotros por la falta de conocimiento y de entendimiento de esta verdad del reino, que es una buena nueva, de esta nueva vida que Cristo nos entrega. Por eso ahora, cuando tenemos esta formación de Navidad y este recuerdo de la vida de Cristo, y que Cristo nació en Belén y un pesebre y todo lo que usted quiera, eso debe hacernos recordar a nosotros que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó para darme vida. Y no una vida la cual puedo perder, sino una vida en abundancia. Que en la cruz del Calvario derramó sangre no para limpiar mis pecados hasta cuando yo lo conocí, sino para limpiar multitud de pecados, para transformarme, para cambiarme de muerte a vida, para trasladarme del reino de las tinieblas al reino de su amado. Esa es la verdad del reino. Por eso no tiene un origen producido en el hombre esta vida. Es pura gracia, diga gracia. Pura gracia de Dios. Y esa vida es el fruto de la resurrección. Si usted hoy ha entendido, por eso es necesario comunicar esta verdad. Por eso es que este culto ahora no es un culto en el que le vamos a hablar de los regalitos, sino un culto donde la verdad tiene que ser comunicada. Porque quizás esta es la última oportunidad que usted va a tener para oír este mensaje. Y es el momento justo que Dios estableció para que su espíritu sea iluminado por esta palabra. Por eso necesitamos comunicar la verdad con urgencia. Porque hay espíritus que necesitan oír esa palabra para poder resucitar y participar de esta vida Zoé. No se trata de llenarnos en una congregación con 300 personas y hacer nuestra propia camarilla del reino. No, la vida del reino es edificar espíritus para que puedan dar y manifestar la gloria de Dios vivificada en ellos corpóreamente. Porque el plan de Dios no es sacarlo y llevarlo al cielo, hermano. Si usted sigue pensando que el plan de Dios es venir en la cruz del Calvario, morir para sacar luego una segunda venida y llevárselos al cielo y hacerlos que vivan en el cielo, está equivocado. Porque Cristo no vino para eso. Dios estableció en su plan el gobierno del hombre en la tierra. Cielo nuevo y tierra nueva es la promesa. Por eso hay el corito, ¿no? Cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a vivir. Cantando, vamos cantando, porque es aquí. Los cielos de los cielos, dice, no te pueden contener. No es que vamos a ir a vivir con Dios en el cielo, que eso azul que usted mira, o lo que está después de lo azul es oscuro y negro, que es el universo, o lo que hay después del universo. La realidad de Dios es espiritual,
es una creación tan grande que no es un lugar físico, es la realidad eterna de Dios. Nuestra mente no puede llegar a comprender la magnitud de Dios. Por eso es que tratamos de encasillarlo a Dios en un tercer cielo como si fueran escalafones de cielo. No, no hay niveles de estratos del cielo. El cielo en la eternidad espiritual donde habita Dios es el todo. Porque Él es el todo en todos. Entonces, si usted piensa que usted se va a ir al cielo allá, no hay morada usted en los cielos. Dice, yo me voy al cielo a preparar, ¿qué cosa? Morada. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y yo me voy y les dejo, ¿qué cosa? Un paracleto, un consolador. Esa es la realidad de Dios. Las bodas del Cordero. Es la boda del Cordero cuando vamos y lo recibamos, dice Corintios, cuando todos seamos arrebatados y vamos a darle la pantesis, significa en griego, que es la bienvenida al rey, para que el rey entrone aquí en la tierra su señorío y su gobierno. Y entonces todo el mundo pueda reconocer que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, cuando leemos Apocalipsis encontramos todos los juicios y los sellos que demuestran esa medida de arrepentimiento y de comunicación de la iglesia, de proclamar el evangelio del reino, el arrepentimiento y el año agradable de Dios. Está la comunicación de Dios de juicio y castigo, y está la manifestación de la realidad de un castigo que viene para el mundo que ha rechazado voluntariamente la vida de Dios. ¿Y cómo pasa, pastor, eso? Lo rechazan voluntariamente. Así como en usted hay una vida Zoé que se desarrolla naturalmente porque usted fue sellado por el Espíritu, fue escogido por Dios, fue guardado por Dios y el maligno no lo puede tocar. Así en aquellas personas que no han sido escogidas y que no han sido merecedoras de la misericordia de Dios, así voluntariamente ellos también rechazan a Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Usted quiere entender Apocalipsis? Mire el éxodo de los egipcios. Mire el éxodo de los hebreos. No de Israel, porque no era Israel todavía, eran hebreos. Era una nación que nació. No eran Israel todavía porque Jacob no había recibido la promesa todavía. Era la generación del éxodo. ¿Y qué pasaba? Con cada plaga el faraón endurecía su corazón. Eso es lo que va a pasar ahora. Eso es lo que está pasando en el mundo. Usted ha visto las redes sociales ahora. Usted quiere compartir algo de parte de Dios y el mundo, por medio de las personas que teclean con perfiles verdaderos o perfiles falsos, están levantando cada improperio voluntariamente. Y el problema es que la iglesia, en vez de manifestar la vida del Cristo en amor, lo que hace es juzgarse. ¿Qué hace la iglesia? Se juzga unos a otros. Entonces, como iglesia empezamos a juzgarnos. Decimos, ay, por culpa de fulano la iglesia está así. Por culpa de fulano el evangelio está siendo pisoteado. Por culpa de fulano la iglesia no puede comunicar el evangelio, porque por culpa de lo que él hizo, ahora todos están en contra del evangelio. Pero eso no es la manifestación de la vida Zoé. Eso es la manifestación de la vida almática. Estamos como Pedro queriendo defender al Señor Jesucristo con nuestra oreja, cortándole la oreja a Malcu, que era el sacerdote, o era el alguacil del sumo sacerdote. Y así estamos ahora, no con la verdad del reino, con amor, para cubrir multitud de pecados, para levantar al caído. Pero nos gusta predicar mensajes de amigos de pala. Pero si un amigo de pala no es aquel que va y le da con la pala al que cometió el pecado, sino es el que lo ayuda. Y necesitamos mostrar ese verdadero amor, porque la vida Zoé en nosotros demuestra ese amor que cubre al pecador, que rechaza, que aborrece el pecado, pero que ama esa vida porque no sabe si esa vida ha sido sellada por Dios. Nuestro amor debe cubrir multitud de pecados. Cristo vino y murió por todos, para que todos, absolutamente todos, no tengan de qué negarse de que la palabra no fue comunicada. El evangelio del reino tiene que ser comunicada a todo el mundo, para que nadie tenga excusa y diga, a mí no me llegó la palabra. Por eso la tarea de la iglesia es predicar con amor, para levantar al caído, para ayudarlo y para seguir amando y perdonando, no para discutir, no para entrar en debate. Las redes sociales se han vuelto el medio por el cual nosotros comunicamos lo que realmente hay dentro de nuestro corazón y de nuestra alma. Y el Señor Jesucristo dijo, lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale. Y lo que sale de su boca no solamente es lo que sale de su voz, sino lo que sale de sus dedos. Eso que usted teclea. Pero pastores, que a mí me incomoda, me molesta los ladrones, me molestan los políticos, me molesta el pastor fulano, me molesta la pastora fulana de tal, me molesta el evangelio, me molestan los movimientos carismáticos que han hecho del Espíritu Santo su propio mercader de su riqueza, me molestan los bautistas, me molestan los mormones, me molestan los que me tocan la puerta a las 6 de la mañana, ¿qué se llaman eso? Me molestan los testigos de Jehová, me molestan. Y entonces hay una iglesia que está confrontando a la persona y no manifestando la verdad. Debemos defender la verdad, pero la verdad no se defiende con versículos bíblicos, ni quien habla, ni quien grita más fuerte.
No es quien hace su cúpula aquí para tener su teología, para salir de aquí a pelear con los demás. La verdad del reino se manifiesta con la verdad de la defensa del amor. Pastores, es que los homosexuales, los LGBT, GTB+, más y lo que vengan, están creciendo, pastor. Están creciendo. Pero ahí hay muchos remanentes que ha sido sellado por el Espíritu Santo que necesita oír una palabra de Dios para arrepentirse. Y así como también de la iglesia están saliendo y se están manifestando aquellos que parecían que eran de nosotros, como dice Juan, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido y se están yendo al mundo. Es necesario que la iglesia siga predicando el evangelio, porque allá en el mundo hay personas que necesitan oír una palabra de fe, de amor y de una vida zoé que ha sido regalada por Dios, no por méritos humanos propios, sino porque a Dios le plació. Entonces, un verdadero evangelio del reino que comunica la paz, la tranquilidad y el gozo de una salvación inmerecida es lo que debe ser comunicado por nosotros a voz en cuello, no poniéndole tranqueras ni límites a la gente, que el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, la tarea de la iglesia es comunicar el evangelio. La tarea del Espíritu es cernir los que han sido escogidos, y en el final de los tiempos el que va a ser encargado de separar el trigo de la cizaña no es el pastor, no es el diácono, no es el hermano que lleva años en la iglesia, no es el cura, es Dios, que dice que va a enviar a sus ángeles, y Él conoce porque Él pesa los espíritus. La tarea de nosotros es comunicar la verdad. Pero pastor, no podemos hacer del evangelio algo escandaloso para que todos entren. Pastor, dice la palabra que la entrada al infierno es amplia y ancha, pero la entrada al reino de los cielos es angosta. Cuando Cristo vino y murió, dijo: no voy a morir por unos, dos, tres. Murió por todos. Y cuando la Biblia hace semejanza que la entrada por el reino de los cielos es angosta y no todos la encuentran, es porque todavía no hay una luz que ilumine la verdad. Señor, ¿hasta cuándo vengarán nuestras almas? ¿Hasta cuándo será el fin de los tiempos? Hasta que el número de los escogidos sea. Esa es una verdad que debe resonar en nuestra cabeza. El número de los escogidos. Hay un número establecido, determinado por Dios, y ese número debe ser alcanzado producto de la evangelización, de la comunicación y la predicación de este evangelio del reino, manifestando esta vida zoé que nos da una calidad de vida superior, no porque nosotros podemos domar nuestra alma, sino porque hay un espíritu superior en nosotros que nos ayuda a comprender con cuán grande amor Dios nos amó, de dónde Dios nos rescató, de qué cosas Dios nos perdonó, y aún a pesar de todo ese pecado, tribulación, aflicción, asesinato, fallas matrimoniales, pecados de fornicación, adulterio, de robo, de chisme, de hurto, de lo que usted quiera, de allá Dios lo rescató y le dio vida con Cristo, por medio de Cristo, para que ahora la vida de Cristo habite en usted. Esa es la vida zoé. Cuando usted entiende que hay una vida superior a usted, entonces usted descansa y reconoce que hay paz en usted, aún en medio de la aflicción y de la tribulación. Vivir una vida zoé es descansar en la sustancia de Cristo mismo que nos habita. Estaban muertos en delito de pecado. Hay un nuevo nacimiento, la unión con Cristo. Y esto se puede conocer única y exclusivamente por la predicación del evangelio, el don del evangelio, el regalo de una buena noticia. Dejemos de quitar a Dios de los altares y la predicación de la cruz para morir, y empecemos a comunicar que hay vida para el desesperanzado, para aquel que ya no tiene ganas de vivir. Hay un mensaje de esperanza, y es que Cristo te hizo libre y que ya no hay condenación. Si este mensaje está palpitando en los corazones, va a palpitar en los corazones de lo que el Espíritu ha decidido tocar. La tarea de nosotros es comunicar el evangelio. No podemos medir la efectividad del reino por las manos levantadas solamente, porque manos levantadas lo único que hace es satisfacer nuestra alma. De que, este mensaje, 3,000 almas se convirtieron. Este otro mensaje, 5,000 almas. No se trata del número, se trata de la verdad de Cristo, porque el que tiene oídos para oír este mensaje va a oír la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando hablaba, decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Apocalipsis dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios dice a las iglesias. La tarea de nosotros es comunicar el evangelio. No la mida la congregación por el número de sus participantes. Mida la verdad de Cristo producto de la vida, del perdón, de la resurrección que se es manifestada en cada uno de nosotros. Y oremos los unos por los otros,
para que en la debilidad Cristo nos fortalezca por medio de esa vida de su Espíritu. Salgamos de la religión, de la vida almática, en la cual el conocimiento externo es lo que nos viene a gobernar, donde necesitamos que el creyente sea domesticado por el pastor. A ver, hermanito, lea la Biblia. A ver, hermanito, cómo ora. A ver, hermanito, cómo se sienta. A veces hay un proceso de discipulado, pastor. Sí, pero ese proceso de discipulado es para que usted aprenda a escudriñar. Hebreos dice, ha llegado el tiempo en el que ahora vamos a ser enseñados por el Espíritu. Y necesita usted entender y oír la voz del Espíritu, para que usted pueda entonces conocer y recibir esa paz de Dios para poder renunciar. La única forma en la que usted puede renunciar a su gobierno y a su vida es entendiendo que hay algo mejor y superior en Cristo. Recuerda a los niños. Cuando los niños tienen algo en la mano, es difícil que usted se los quite, porque tras que se los quitan, lloran. Entonces la estrategia que hacen los padres, ¿qué? Llegar con otra cosa más interesante, ¿verdad? Entonces uno se lo muestra al niño y el niño deja lo que tiene y agarra lo que le llama la atención. Ese es un principio del reino que usted no lo entienda. Hoy Dios viene con una vida mejor para usted. Entonces usted puede renunciar al gobierno de su propia vida y dejar ahí todo el berrinche que usted le hace. Dios, que no me das mi casa, que no me das mi auto, que no me das mi negocio. Porque Dios ha establecido lo que está escrito para que nosotros administremos. Ya fue declarado, sea mucho, sea poco, sea Dios alabado en todo momento. Job decía, desnudo vine al mundo y desnudo me voy a ir. Sea el nombre de Dios alabado. En todo tiempo. En todo tiempo. Cuando usted reconoce, hay una medida superior. Porque la vida del reino se manifiesta en esta vida corporal, pero sea visible al mundo entero cuando nosotros también seamos transformados, así cuando Cristo se dé a conocer. Porque dice que cuando Él venga y se manifieste, nosotros también seremos transformados en igual condición que Cristo. Entonces hay algo superior. Esta vida con enfermedad, con dolores, con achaques, con tribulaciones, con problemas, con aflicciones, va a seguir sucediendo, pero que es una leve tribulación cuando lo que esperamos es el reino de Dios en su manifestación gloriosa y plena, en la cual nosotros vamos a participar, en el reino en el cual no tendremos necesidad de nada, donde ahora la oveja y el león van a pastar juntos, el cordero, donde todas nuestras necesidades van a ser suplidas. Cuando el Señor Jesucristo habló y predicó del reino, enseñó y dijo que allá en el reino de los cielos ya no nos daremos en casamiento. Así que usted está esperando, hermano, que usted se va a encontrar con su esposo allá. En el cielo no se dan en casamiento, pues seremos semejantes a los ángeles. Porque lo que viene es la manifestación gloriosa de una vida del Cristo para reinar y para gobernar eternamente. Y esa es la medida de la fe. Para el mundo esto es locura. Cuando usted le habla al mundo esto es locura, pero para los que tienen el oído del Espíritu Santo esto es revelación y es vida. Es la vida Zoe que está desarrollándose, porque trae paz y reposo, porque trae amor y comunión en la iglesia para el crecimiento mutuo, porque hay una resurrección continua, porque esta vida Zoe llega a un área muerta de su vida en la cual todavía el alma sigue gobernando. Entonces usted renuncia a ese control y se lo entrega a Cristo para que Él tenga su señorío. Por eso necesitamos vivir esta vida Zoe. Y toda esta batalla se da en la mente. Aquí es la pelea entre si obedecemos el alma, el viejo hombre, o obedecemos esta vida Zoe del nuevo hombre que es Cristo. Pablo enseña y dice que ahora hay un primer Adán, que es el que se mueve en la codicia, en el pecado, en el deseo voluminoso de satisfacer su propia voluntad, o está el postrer Adán, que es Cristo, que manifiesta voluntariamente una nueva creación, que es la esencia de la vida y se manifiesta en la obediencia y la comunión con el Padre. Entonces, no es aquí la lucha del diablo con Dios para tomar el control de mi vida. Había una canción que yo cantaba antes, decía, dos seres hay en mí, me quieren dominar. Y la realidad de esos dos seres está aquí en mi yo almático. Todos tenemos sueños. Nos ha preparado la vida y el mundo para establecer metas y sueños. Y eso está bien, pastor. Está bien. Pero cuando una meta se interpone con el principio de Dios, ¿estamos dispuestos a renunciar a esa meta? ¿Está usted dispuesto a renunciar a su ego para dar y manifestar el reino de los cielos? Entonces esa lucha es aquí todos los días, para perdonar. Pastor, y a usted, a mí me cuesta, estoy mal del tobillo porque no pude manifestar la vida de Dios jugando pelota, porque hubo un tipo que me la hizo y lo pateé, y el castigo fue para mí porque yo me fregué el pie. ¿Sabe qué? La ventaja es que debemos mostrarnos transparentes,
Porque no se trata de que yo tengo la verdad o que yo soy el ungido del Señor, y hay ángeles que acampan en derredor mío y ahora no puedo pecar. No, hay una vida en desarrollo, la vida Zoé. Por eso es que de esa vida yo le hablo y le comunico, porque yo reconozco que en mí todavía hay pecado. David decía, reconozco que en mí hay camino de perversidad todavía, pero necesitamos caminar a este nuevo hombre. Por eso es que yo no soy el modelo es Cristo. ¿Cuál es el problema del evangelio? Que nos hemos mostrado como superpoderosos espirituales, los pastores, que nosotros tenemos la voz de Dios y la autoridad de Dios, y entonces la gente, en vez de poner los ojos en el autor y el consumador de la fe, los ponen en el autor y consumador del mensaje. Y el problema es que se olvidan que el mensajero es humano también. Y la palabra de Dios dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que estemos tranquilos, porque el que venció el mundo no fuimos nosotros, sino fue Cristo. Y entonces hay gracia, misericordia y perdón. Esa vida Zoé es la que debemos reconocer. Y para pasar de esa vida Zoé y para entrar en esa vida Zoé, el único camino es la cruz. Y la cruz representa muerte. Por eso vuelvo y le pregunto, ¿está dispuesto a renunciar a todo por seguir a Cristo? El joven rico le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Tiene que leer su Biblia, lejos. Guarda los mandamientos. Y el joven le responde y le dice, maestro, los he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor se detiene y le dice, entonces una sola cosa te falta. Ahora sí, anda, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. El Señor Jesucristo fue claro. Nadie que ama a padre, madre, hermanos, es digno de mí. El Señor es claro. Nadie que aborrece su propia vida es digno de mí. El precio por seguir a Dios es renunciar absolutamente a todo. A todo. El joven rico tenía seguridad para guardar los bienes, para guardar los mandamientos, porque tenía bienes, porque tenía recursos. Entonces su seguridad estaba plasmada en sus recursos económicos que estaban guardados. Necio, hoy viene por tu alma y todo lo que has atesorado, ¿para quién quedará? Dice la palabra. Y esto no estoy haciendo una doctrina para que usted se gaste sus ahorros. Estoy haciendo una doctrina para que usted entienda que el control de todo lo que hay, lo que tiene, debe ser puesto a los pies del maestro, para que el maestro pueda hacer como él quiere, para producir la vida del Cristo en usted. Y esa es la vida dolorosa que tenemos que caminar, y el vía crucis de la cruz, de morir y renunciar a lo que yo tengo como base de mi seguridad y de mi control. ¿Está usted dispuesto a renunciar a todo lo que tiene? ¿Está usted dispuesto a renunciar al amor de su esposa, de sus hijos, por amor a Dios? No, pero pastor, Dios nunca nos va a pedir eso. Es que Dios no se lo va a pedir si es que usted lo tiene establecido como prioridad, que es Dios. Pastor, yo tengo a Dios en primer lugar, segundo lugar Dios, tercer lugar Dios, cuarto lugar recién mi esposa. No, no existen primeros lugares. Existe la vida de Cristo en nosotros. Y producto de ese amor que hay en nosotros podemos amar entonces a nuestros semejantes. Y nuestros semejantes son nuestras esposas, nuestros hijos. Nuestras esposas, no nuestras esposas, perdón. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra madre, nuestros padres, nuestros seres queridos. Esa es la verdad del reino. Englobar realmente la realidad de lo que es Cristo en nosotros. Pero pastor, es que yo vivo afligido porque no llueve, porque no salen, porque no engordan, porque no vendo pollo, porque no vendo pasto, porque no vendo... Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Muchas. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os diga toda clase de males mintiendo, porque de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de mano, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la medida. Y esa medida se obtiene no por esfuerzo propio, sino por una negación propia. Si hay algo que necesitamos ejercitar como iglesia, es negarnos a nosotros mismos. Y cuando la Biblia habla de negarse, es de reconocer la incapacidad propia que hay en nosotros para declararnos justos y buenos. Reconociendo esto, entonces la medida del amor será visible, porque entonces juzgaremos con la medida del Espíritu, que es amor, y no bajo la vara bíblica y espiritual que podamos tener en nuestro dogma y en nuestro conocimiento para poder azotar al hermano con un versículo bíblico. La medida del amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Porque todos tenemos fallas. No, pero pastor, es que el pecado de él es más dañino que el mío. No hay un escalímetro para medir el pecado. Donde se va a ir el mentiroso, ahí también se va a ir el asesino y el violador.
Pero por asesinos y violadores, por mentirosos, murió también Cristo. Cristo murió por todos. La tarea de la iglesia es comunicar esa verdad. Pero pastor, ¿todos van a ser salvos? Lastimosamente no. Pero no por eso podemos detener la predicación del evangelio esperando que el evangelio se autoproclame solo. La palabra dice que si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Pero estamos dispuestos nosotros a callarnos, a no comunicar esta verdad del reino. Alguien que ha nacido de nuevo no puede callar su boca. Pablo, cuando reconoció esta realidad, dijo: ay de mí si no cumplo con esta misión que me ha sido impuesta de predicar el evangelio. Hermano, cuando usted entiende que la vida suya es una vida del Cristo que ha resucitado en usted y que usted no la puede perder porque ha sido otorgada por medio de la gracia como un ancla que ancla nuestra vida a Cristo, porque esa vida suya es un ancla de seguridad de que hemos sido salvos, de que hemos sido escogidos, de que hemos sido rescatados, de que hemos sido amados con amor eterno y de que hemos sido renacidos en Cristo y de que ahora hay una producción de vida en nosotros de manera natural que va a manifestarse mediante el conocimiento y el entendimiento de que la obra la produce Cristo. Filipenses dice que Él es responsable en la obra y el que la inició es Él, así que también Él garantiza la culminación de esa obra. Fiel y justo es aquel que empezó la obra, dice, porque Él también la terminará y la perfeccionará. Hermano, esas pruebitas, esos dolores que usted está pasando, es la mano de Dios obrando en usted. Pastor, es el diablo. Es Dios. Porque a los que Dios guarda el maligno no les toca. No, pero pastor, esto es del infierno, esto es... Aún así, si fuera así, está siendo permitido por Dios para moldear tu carácter, para ayudarte a entender que el control de todo lo tiene Dios. Esa es la realidad de la iglesia, volver a los principios, volver a la realidad, al génesis del amor, donde el hombre fue puesto para sojuzgar la tierra, para tener comunión con Dios, para conversar día a día y para poder manifestar su gobierno en la tierra. Pero para manifestar el gobierno, primero necesitamos ser gobernados. Y esa vida Zoe es lo que nos da la certeza y la seguridad de que esto fue dado por gracia, de que fue obra de Cristo y de que va a perseverar por medio de la gracia de Dios. Filipenses 1:6. Anóteselo, Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él va a perfeccionar, no usted, Él en usted, produciendo Él en vosotros, viviendo por la fe de Dios, por la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo, decía Pablo, ya no lo vivo en la carne, sino lo vivo por medio de la fe del Hijo de Dios. No es mi fe. No es mi. Ahora habitamos en Él. Y es por medio de la fe de Él. Es por medio de Él que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero pastor, hay versículos bíblicos que dicen que caímos de la gracia. Entonces, ¿cómo que el ancla de la vida es algo garantizado? Porque si caemos de la gracia la vamos a perder la salvación. Y eso porque no entienden. Cuando uno mira el canon completo de las Escrituras, uno encuentra el plan de salvación de Dios. Y cuando Pablo le habla a los Gálatas insensatos que estaban cayéndose de la gracia, era porque ellos estaban cambiando el sistema de adoración a Dios. Entonces ellos dejaron de obedecer al Espíritu y perdonarse y dejar de practicar ritos y cultos que habían sido dogmatizados y vivir por el Espíritu. Pero cuando se fue Pablo, ellos volvieron a ser judaizantes, se volvieron a meter al judaísmo y empezaron a volver a practicar las obras de la ley, queriendo agradar a Dios por medio del cumplimiento de sacrificios, de animales, de la circuncisión, de cortar el prepucio. Todavía hoy duele ver que hay gente que quiere seguir a Dios por medio del judaísmo, se han vuelto al judaísmo, andan queriendo ponerle a sus esposas traje de judía y se terminan separando y destruyendo hogares, porque ahora en el nuevo pacto ya no hay varón ni hembra, ni judío ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni escita. Ahora todos somos parte del cuerpo de Cristo y esa medida del caer de la gracia es cambiar nuestro norte para tratar de agradar a Dios por nuestras obras. No se produce agradando a Dios por medio de las obras. Pero pastor, dice Santiago que las obras son manifestadas por la fe. Sí, porque hay una manifestación de obras producto de la fe, pero eso es natural. Eso es lo que Dios produce en nosotros de manera natural. Pero si usted quiere ir primero por las obras antes de tener la fe, entonces usted está yendo antinaturalmente y lo que está haciendo es tratar de cumplir con la ley sin haberla adquirido como vida. Porque ahora, dice Pablo, la ley del Espíritu de vida opera en mí. Ya no la ley como algo externo,
sino que la ley del Espíritu de vida. Por eso la fe es por las obras, porque sin fe no hay obras, y las obras sin fe son muertas. Pero pastor, también dice 1 Juan que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eso revela la fe de personas que no fue auténtica, que no fueron escogidos, que parecían que eran de nosotros, pero no eran realmente de nosotros. Entonces, pastor, ¿cómo puedo yo encontrar algo práctico para saber dónde estoy? Entonces, analicemos. La vida del alma tiene origen en Adán. Es con el alma con la que nacemos todos y llegamos a este mundo. Pero la vida Zoé tiene un nuevo nacimiento en Cristo, cuando por medio de la predicación de esta palabra, que trae libertad, no juicio, libertad. Juicio para aquellos que rechazan voluntariamente al Hijo de Dios. Pero para nosotros que hemos sido escogidos, libertad plena y absoluta, porque no está ligada al comportamiento ni a la producción de obras para sostenerla, sino que las obras son la garantía de que la vida de Dios está produciéndose en usted. Y esto usted puede debatirlo, puede torcerlo, puede estirarlo, puede achicarlo, pero no puede cambiar la realidad de Dios. El origen de esta vida es Cristo. Es Cristo y solo Cristo. La producción del fruto del Espíritu es por medio de Cristo, no por medio de usted. Si usted quiere producir obras sin tener a Cristo, usted lo que está haciendo es caer de la gracia. Pero si usted ha sido escogido, el Espíritu de Dios lo va a restaurar por medio de la palabra y por medio de las aflicciones también. Por eso Pablo decía a este que no se quiere someter, entreguémoslo al diablo al fin de que su alma se salve. Porque hay una medida de corrección también para los escogidos. No es que usted puede desbandarse como sea. Hay corrección porque el padre que ama a su hijo, y la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Y esa es la vida, y esa necesidad es real. Pero nace del amor, no del juicio, no del dolor. No, pastor, es que yo tengo que defender el evangelio porque lo estamos pisoteando. Usted no necesita defender nada. Usted lo que necesita es manifestar el amor de Dios en usted y reconocerse que usted sigue todavía practicando el pecado y que necesita desnudar ese pecado para que Cristo pueda lavarlo con su sangre y hacerlo alguien que pueda manifestar el verdadero amor de Dios. La iglesia debe ser el ejemplo de morir todos los días y negarse a sí misma para demostrarse que hay perdón de pecados. La manifestación real del amor de Dios es cuando usted reconoce su condición y reconoce que si no fuera por el amor de Dios, ¿usted dónde estaría? Por eso hay una canción hermosa que dice: ¿dónde estaría hoy si no me hubieras? Esa es la tarea de la iglesia. En vez de emitir un juicio con dolor, primero reconocerse que necesitamos gracia todos los días. Por eso la palabra del Señor dice que sus gracias y sus misericordias se renuevan cada mañana. Cada mañana. La fuente del poder no es voluntad propia del humano, sino que en la vida Zoé la voluntad, la fuerza de poder viene de Cristo y de una dependencia del Espíritu. El objetivo es modificar, imitar a Cristo, la vida almática, pero la vida espiritual, la vida Zoé que marca la iglesia, manifiesta la naturaleza divina, expresa a Cristo, expresa el amor de Dios. Nadie tiene mayor amor que este, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso vino Cristo y murió, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es tarea de la iglesia comunicar ese evangelio para que los que tengan que arrepentirse por medio de la obra del Espíritu Santo se arrepientan. Usted no se arrepiente porque yo lo hago repetir una oración y le digo: ahora levante su mano y repita conmigo: Padre, Padre, yo te pido perdón, yo te pido perdón. Está bien como un modelo para los niños, para enseñarlo, pero la realidad de eso no es producto de lo que usted reconoce. Hay una vida en usted que es en el Espíritu, que hay un fuego que arde, un gozo que no se puede apagar y no se puede contener. Si usted no ha experimentado el gozo de la salvación de Dios, debe escudriñar entonces de dónde lo rescató Dios. Porque si en usted no hay el gozo de la salvación todos los días para levantarse y decirle gracias a Dios porque soy salvo, y hasta que tú vengas o me llames a tu presencia tengo seguridad plena de que hay salvación en mi vida y entonces puedo manifestar a Cristo, entonces la iglesia necesita seguir creciendo y ministrándose en amor. Si a usted le falta levantarse con gozo y agradecer porque Cristo lo hizo libre, entonces tiene que seguir viniendo y escuchando palabra para que el Espíritu Santo le haga abrir los ojos de su entendimiento y entonces seremos conocidos, dice la palabra. Ahora veo, dice Pablo, como por espejo, oscuramente. Pero llegará el día, el momento en el que conoceré como fui conocido. Póngase de pie.
Si me podés poner, Sergio, la pantalla, porque la moviste, por favor. Este es un tiempo, el año está acabándose. Este es el último domingo del año. El último. Podemos seguir viniendo de domingo a domingo cuando nos guste. O podemos reconocer que hemos sido salvados, que hemos sido rescatados, que se ha pagado precio de sangre por nuestras vidas. Que este 2025 pueda servir para entender la gracia y la misericordia de Dios. No para empezar un 2026 venturoso, sino para empezar a vivir el día a día tomados del Señor Jesucristo, seguros de que Él hará en nosotros su perfecta voluntad. Que los sueños nuestros se entregan en las manos de Dios para que Él haga realidad aquellos que se alinean con la perfecta voluntad que Él tiene para tu vida. Y si tus planes, tus metas, tus proyectos no se alinean con la voluntad de Dios, que pueda el Espíritu Santo trabajar en tu corazón para ayudarte a renunciar a esos planes y a someterte a la voluntad de Dios, para que Dios sea el Señor de tu vida, para que los planes que Dios y pensamientos de Dios se cumplan en ti, porque los planes y los pensamientos que Dios tiene para ti son pensamientos de bien y no de mal, dice su palabra. Que el Señor nos ayude a entender, a que podamos manifestar, no solamente ser un seguidor reformado, transformado, sino un tabernáculo viviente, porque ahora lo que nosotros somos, casa, morada de Dios, y así debemos vivir. Dios no habita en templo hecho de manos, dice la palabra. Dios habita ahora en nuestros corazones. Que Dios nos ayude a ser mejores padres este año. Que Dios nos ayude a ser mejores esposos. Que nos ayude a ser mejores esposas. Que nos ayuden a ser mejores abuelos, a mejores jefes, a mejores empleados. Que Dios nos ayude a ser mejores hermanos. Necesitamos la ayuda de Dios para gobernar su vida. Este 2025 fue hermoso para uno, fue terrible para otros. Pero déjeme decirle que en las manos de Dios el plan sigue vigente para tu vida. Para aquellos que tienen el Espíritu Santo ahora hablándole a su corazón, déjeme decirle que la vida de Dios va a desarrollarse en tu vida de manera orgánica y natural. Mientras haya más hambre y sed para buscarlo a Dios, esa revelación va a ser cada vez más clara y diáfana. Pero mientras más te alejes del propósito de Dios, como Jonás corrió, Dios también te va a traer. Y las medidas con las que Dios opera, como decía el pastor, que no es un versículo bíblico, pero debería estar por ahí, que Dios no baja con huasca ni con palo. Pero dice su palabra que a Él no vuelve vacía, sino que primero, antes de volver a Él, la palabra va y hace lo que tiene que hacer. Padres, hijos, esposos, esposas, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hemos sido escogidos. Tenemos salvación plena en Dios. Tenemos seguridad de que cuando Él venga seremos levantados. Si estamos muertos, descansando, nuestros cuerpos serán resucitados. Y si a la postre Él viniera y nos encuentra con vida, también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra condenación ha sido quitada delante de nosotros. Ahora en nosotros hay libertad. Libertad. Dios nos hizo libres. Libres, 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 libres. Libres para alabarle, libres para glorificarle, libres para manifestar una vida resucitada, libres para amar, libres para perdonar. Cristo nos hizo libres. Libres. Este 2025 lo está terminando libre. Libre. Pastor, hemos tenido pérdidas este 2025, seres queridos. En Dios hay libertad. Hay un dolor que el Espíritu Santo va a seguir sanando ese corazón. Pero es parte del propósito de Dios. ¿Le dirá el barro al alfarero, haceme así o asá? No. Sino que el alfarero tiene el control. La iglesia es libre para sanar, libre para orar, para edificar, para manifestar y libre para reconocerse vulnerable muchas veces a esa vida almática que quiere sobreponerse a los deseos de Dios. Hoy este culto es hermoso porque termina con regalo para los niños, como una medida de amor de Dios para ellos. Pero como padres tenemos que ser responsables para enseñarles esa verdad, para declarar el tiempo de Dios, de que el tiempo de Dios es perfecto. Puede que hoy estés lejos de Dios, pero si Dios te escogió, Dios te va a traer. Y esta palabra te está asustando, te está trayendo miedo a tu corazón. Déjame decirle que la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida y no va a haber nadie que se pueda oponer a Dios, porque si Dios va por ti, ¿quién se puede oponer a tu vida? El Señor va a terminar la obra perfecta en tu vida, en la tuya. No hay infierno, no hay demonio, no hay Satanás que se oponga, no hay anticristo. Dios es poderoso y cuando va delante de ti, pelea como poderoso gigante. 2026 viene con bendiciones compartidas también.
¿Qué hemos de pedir, dice la palabra? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero le pedimos al Espíritu Santo que gima por nosotros con gemidos indecibles y que interceda al Padre por nosotros, para que en nosotros pueda fluir el amor de Dios y podamos cubrir por medio de ese amor multitud de pecados. Levante una de sus manos conmigo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la palabra, Señor. Ayúdenos a ser perfectos. Ayúdenos a mostrar en usted, Señor, la integridad de la vida del Cristo. Ayúdenos a perdonar. Ayúdenos a saber que usted tiene el control de nuestras vidas. Gracias por amarnos. Gracias por rescatarnos. Gracias por la vida Zoe que usted nos ha entregado, en la cual ahora entendemos y conocemos que hay libertad en nosotros, que hemos sido rescatados de la muerte y ahora hay una vida eterna que opera en nosotros. Gracias porque sabemos que su Espíritu Santo trabajará en cada uno de nosotros, Señor, este año que viene para manifestar su gloria. Bendigo, Señor, a cada hogar representado, a cada familia, a cada padre, cada madre, cada hermano, cada hijo, Señor, para que ellos puedan crecer y desarrollar esta vida del Espíritu. Y aún, Señor, cuando haya prueba, tribulación, pecado muchas veces en cada uno de nosotros, que recordemos, Señor, que abogado tenemos a Jesucristo el justo, para que pueda levantarnos, para que pueda limpiarnos nuevamente y ponernos nuevamente en la senda antigua, para que sigamos caminando y transitando por ella. Te lo pedimos como congregación y la iglesia dice...